Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a enseñaros cómo asar castañas en el horno y cómo conservarlas para que nos duren todo el año. Hoy simplemente necesitaremos unas castañas de buena calidad. Lo primero que haremos será remojarlas. De esta manera las rehidratamos y de paso eliminamos los posibles restos de suciedad que tengan. Sacudimos para eliminar el exceso de humedad y ya vamos a prepararlas. Lo que haremos será con la punta de un cuchillo pequeño hacer un corte superficial en uno de los lados de la castaña de tal manera que solamente afecte en la medida de lo posible a la piel exterior. ¿Veis? ¿Podéis ver el corte? Es importante hacer el corte porque si no, en el horno, al coger temperatura, hincharían y podrían explotar. Entonces hacemos el corte y así ya no hay problemas. Voy a acabar con las castañas que me quedan, me echará una mano el busgosu y ya os digo el siguiente paso. Ya hemos terminado con todas las castañas, como veis todavía están húmedas, y ahora las llevaremos al horno que habremos precalentado a temperatura máxima y las dejaremos allí durante unos 20 o 30 minutos dependiendo del tamaño de las castañas. Ahora dejamos que se enfríen tapadas con un paño. Ya están frías, ya las podemos manipular, así que ahora simplemente, ¿veis el corte? Ahora simplemente es pelarlas. Las apretamos así un poco y ya veis, la piel sale sola, no hace falta ni ayudarse con el cuchillo ni nada. Una vez peladas, dejamos que se enfríen completamente y las metemos en bolsitas de congelación. Yo las suelo meter en bolsas de congelación en cantidades de unos 250 gramos. Y ya las llevo al congelador. Estas ya las tengo congeladas, como veis quedan exactamente igual. Y nada, simplemente hay que sacarlas del congelador con antelación para que se descongelen en la nevera o a temperatura ambiente antes de usarlas para lo que queramos. Veganízate. Ya veis qué fácil es asar castañas y lo fácil que es conservarlas para poder usarlas a lo largo de todo el año. A mí me vienen de perlas para usarlas en potajes, para hacer cremas, para hacer postres, para lo que se os ocurra. Estas castañas en concreto son del Bierzo, que me las ha regalado mi hermana. Muchísimas gracias, Pati. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a unas recetas que ya tengo publicadas, cuyo ingrediente principal es la castaña. También vais a encontrar los enlaces a mis redes sociales. Dejadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos y no os perdáis ninguno, compartidlos con todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Estas castañas en concreto son del Bierzo, que me las ha regalado mi hermana. Espera. Estas castañas son del Bierzo. Estas castañas particularmente son del Bierzo. Estas castañas en concreto son del Bierzo. Estas castañas... ¿Qué digo? ¿En concreto o concretamente? Concretamente son del Bierzo. Vale. Vale. Bueno, ya verás con la tontería. A ver. Vale. Estas castañas en concreto. A ver. Voy. Voy. Estas castañas espera, voy. Ahora sí. Joder.
Espera, ahí voy. Ya. Ahora sí. Ahora sí voy. A ver. Vale. Estas castañas en concreto, es que ahora me sale como muy artificial. Vale, vale. Estas castañas en concreto son del Bierzo. Vale. Estas castañas en concreto son del Bierzo. Vale. Estas castañas en concreto son del Bierzo, que me las ha regalado mi hermana. Muchísimas gracias, Patri.